Y pues básicamente hoy compete lo que es Dios es inmutable. Alguien que guste proporcionar el número de la página. Página 77, hermano. Ok, página 77, lección 12. Y pues el tema es Dios es inmutable. Como es costumbre, alguno de los hermanos que guste leer la primera porción. Vamos a leer en hebreos, hermano, o va a ser el número 1. O va a ser... La introducción que viene en el libro. Ok, yo lo leo, hermano. Dice, Dios es inmutable. La palabra inmutable proviene del latín immutabilis, o cambiante, mutable o cambiante. Otras palabras tales como invariable, constante y fiel también nos ayudan a entender este atributo divino. La inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia en sus atributos o su consejo. Dios no crece, evoluciona o mejora. Él ya es perfecto. No puede disminuir o menguar, deteriorarse o retroceder, porque entonces dejaría de ser Dios. Lo que Dios es, siempre lo ha sido y siempre lo será. Él no cambia de opinión ni anula un decreto con otro. No hace una promesa y después cambia sus votos. No amenaza y después no ejecuta. Esto es especialmente consolador, puesto que la posibilidad de que un Dios todopoderoso se vuelva malvado repentinamente o que de pronto cambie de opinión es completamente aterrador. La inmutabilidad de Dios es uno de sus atributos más importantes porque garantiza que Él y su palabra serán lo mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 3:8. Él es la única constante en el universo, el único ser digno de absoluta confianza. Ok, entonces, gracias hermana. Entonces vemos aquí esto que nos ha traído la hermana. Entonces vemos uno de los atributos de los cuales habla la escritura, o sea que Dios es inmutable. Y significa que Dios es completo en sí mismo, o sea, básicamente Dios, y como dice aquí, Dios ya no necesita aprender, Dios no necesita ser más santo, por ende, Dios es inmutable, o sea, Dios no cambia. Dios no es como nosotros que cambia de parecer. Entonces, ese atributo del Señor debería darnos plena confianza en Él, porque básicamente lo que Él ha prometido se va a llevar a cabo. El consejo del Señor se va a llevar a cabo y las promesas que ha dado a su iglesia y a su pueblo se van a llevar a cabo. Entonces, eso debería darnos plena confianza, como dice aquí, Él es la única constante en el universo, el único ser digno de absoluta confianza. ¿Por qué? Porque como vuelvo a decirles, Él no cambia, Él no es como nosotros que el día de hoy decimos que sí y el día de mañana decimos que no. Entonces debemos de tener ese gozo y ese descanso en Él, de lo que Él ya ha prometido, eso se va a llevar a cabo, eso se va a cumplir. Entonces, si no mal recuerdo, traigo aquí algunas otras definiciones. Por ejemplo, una de ellas del diccionario teológico de Bacon dice: en las escrituras, la invariabilidad o inmutabilidad se atribuye con frecuencia a Dios, en contraste con la mutabilidad de la humanidad.
Se dice que Dios es inmutable con las montañas y los astros celestiales. Por el contrario, el hombre se le compara con la hierba, el tamo, la nube de la mañana, el rocío de la madrugada y el humo. Aún la tierra y los cielos envejecerán como una vestidura, pero Dios permanece invariable. Los escritores de la Biblia encuentran consuelo al reflexionar en que mientras que la humanidad es vacilante e indigna de confianza, Dios, por el contrario, es inmutable y por lo tanto confiable. Entonces, tenemos esa certeza. Otro de los comentarios que vienen ahí es del Diccionario Bíblico Mundo Hispano y dice la perfección de Dios, por lo cual Él está exento de cualquier cambio en esencia, atributos, conciencia, voluntad y promesas. Ningún cambio es posible en Dios, porque cualquier cambio debe ser para lo mejor o lo peor. Dios es absolutamente perfecto. Entonces, por eso al principio comentaba que Él es ya perfecto. O sea, es un ser que no necesita cambios porque Él ya es perfecto. No necesita aprender porque todo el conocimiento ya lo tiene. Y no puede, como dice aquí, o sea, no puede ir para atrás porque pues entonces eso sería una imperfección. Sería involucionar, o sea, en vez de evolucionar, o sea, pues está yendo para atrás. Yo nomás la única cosa que yo digo es, ¿por qué, hermano? Es una pregunta, o por qué los científicos, o por qué en la escuela ya ve que nos enseñan todavía lo de la evolución, y aún todavía los jóvenes, los niños están expuestos a lo que les quieren enseñar. ¿Por qué entonces, si está ya en el diccionario lo que quiere decir y lo pues sí, de que Dios, ¿verdad? En la Biblia que dice que Él es perfecto y es inmutable, ¿por qué aún todavía los científicos quieren ir más allá y decir que no es? Lamentablemente, y como lo hemos estado viendo, para nosotros, o sea, para la raza humana es complejo de entender a un ser como Dios. Entonces buscamos por lo general buscar otras cosas más lógicas, pero al decir lógicas, creo a veces que creemos en cosas más ilógicas o en cosas que nos permiten llevar una vida la cual no es al estándar de Dios. Entonces por eso buscamos de tratar de buscar otros significados, otras religiones en las cuales pues podamos ser lo que nosotros queremos ser. En el caso de los científicos, al menos eso es lo que a ellos les llena la mente, por así decir. O sea, les trae satisfacción en el sentido de encontrar alguna respuesta sobre la creación del universo. En vez de creer igual o someterse a un Dios en el cual pues nos pide rendir ciertas cuentas. Pero lastimosamente la teoría de la evolución pues no tiene pies ni cabeza en ese sentido, o sea, por eso es teoría de la evolución, porque ni siquiera se ha consolidado como una ley. Como tenemos la ley de la gravedad, nosotros sabemos que la ley de la gravedad significa que si tiramos un objeto, se desplaza 9.80 y tantos metros por segundo, o sea, cae en caída libre si no hay un elemento que lo detenga como el viento o el aire. ¿Qué otra certeza tenemos? O sea, hay varias leyes que son leyes porque sabemos y son medibles y son comprobables y podemos nosotros en un experimento repetirlas 2-3 veces y siempre se va a llevar a esa misma conclusión. En el caso de la teoría de la evolución o por ejemplo del Big Bang, pues no son comprobables. En el caso de la teoría del Big Bang, por eso ellos sacan que hubo un elemento explotó y de ahí surgieron todos los planetas y no tiene, o sea,
La materia no puede crear nada. Si hubo una explosión, tuvo que haber alguien que haya creado al menos esa explosión o la materia donde salió la explosión y todas esas cosas. Y de ahí están todavía estancados, Sí, porque no han podido todavía. no hay. Igual con la teoría de la evolución, la única cosa que sustenta o que puede mantener la teoría de la evolución son los miles de millones de años. Por eso dicen, no, es que los dinosaurios allá en no sé cuántos millones de años atrás estuvieron los dinosaurios y que esto y el otro, porque es la única manera en la cual se puede sustentar la teoría de la evolución. Otro caso o otro aspecto es que, por ejemplo, no se ha encontrado el cambio específico de un mono hacia un hombre. O sea, falta ese eslabón que le llaman exactamente, y lo siguen ellos según buscando. Darwin en la teoría de las especies hablaba sobre estas evoluciones, pero hablaba como microevoluciones, que básicamente no es otra cosa que son adaptaciones, y hablaba sobre un canario o un pájaro que lo único que hacía es que evolucionaba el pico, o sea, se adaptaba al medio donde estaba, pero la teoría de la evolución plantea macroevolución, o sea, que de un pez evoluciona una rana, y que de una rana a una ardilla, y esas son macroevoluciones, y a través de todos estos periodos o de eras no hemos visto una macroevolución. Por eso es que tampoco tiene sustento la teoría de la evolución, y sigue igual, teoría de la evolución, porque son teorías en las cuales no hay nada que se pueda comprobar. Lamentablemente, pues, así como ha entrado esto de la teología queer o de los homosexuales y de todo esto de los géneros y lo que hay que hablarles ahora sí, y que estos pronombres, son cosas que entran y lastimosamente tanto las familias como tanto las personas dejamos que eso siga entrando, y pues no ponemos nosotros un alto. O sea, porque igual de cierta forma, pues lo de que yo me sienta hoy hombre y mañana me sienta mujer, o que quiero que me identifique como mujer, pues tampoco tiene pies ni cabeza, porque, o sea, mi fisionomía me dice que soy hombre, la ciencia me dice que soy hombre a través de muestras de sangre, ¿cómo se llama? No, mi estructura ósea dice que yo soy un hombre. O sea, si yo algún día, no sé, fallezco y ya estoy, los huesos, o sea, a través de esos huesos, con los puros huesos, el cráneo es diferente el de una mujer al de un hombre. A simple vista no se ve, pero, o sea, cuando uno los pone en una mesa, y de hecho una vez que fui a la universidad, al anfiteatro, nos enseñaron eso, y el del hombre y el de la mujer, uno tambalea y el otro no. El otro, en cuanto lo pone uno, se queda ahí, pero el otro, creo que el de la mujer tiene algo que hace que se menee, o es al revés. Pero la cuestión es de que se puede saber sin siquiera tener aparatos para poder, o sea, es a simple vista se puede detectar. Dígame. En muchos casos, mis hermanos, las cosas que ellos enseñan y dicen no las pueden comprobar. No se ponen de acuerdo ni en el tiempo que tiene la tierra de que fue creada. No se ponen de acuerdo en la manera en la que el hombre fue hecho y ahora existe. Hay mucha diferencia. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá, dice, de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son, dice, más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Solo que Dios, cuando hizo las cosas, no nos preguntó para qué son o así las deben usar. Solamente nos dijo, miren, yo lo hice, y tómense el tiempo para guardarlos, y lo que ha hecho el hombre es destruirlos y cambiarlos y hacer cosas que no se deben, que están destruyéndose a sí mismos, y están destruyendo. El proceso, ¿verdad?, va en destrucción de toda la humanidad. Sí, sí. Porque en eso va a terminar, ¿verdad?, la humanidad destruida. Y el cielo y la tierra pasarán, dice, ¿pero qué? su palabra permanecerá. No pasará.
Y es lo que comentaba, o sea, por eso les decía que lastimosamente, pues, al menos creer en que la Tierra surgió de una explosión, pues eso me hace entender de que no existe un Dios y no necesito un Dios y puedo vivir y hacerlo como a mí me parezca. Creer en la evolución, pues igual, de la misma manera, pues me hace entender de que no existe un Dios, de que yo nací de una célula que se dio vueltas ahí en el mar por no sé cuántos millones de años y después surgió un pez y después del pez surgió algo que salió y se hizo un chango y del chango yo vengo, entonces me hace igual pensar que no existe un Dios y no necesito rendirle cuentas a nadie. Dígame, hermana. Yo pienso que la ciencia es una teoría siempre. Nunca tienen en sí 100% que es cierto, es una teoría. Pero también la ciencia tiene la esperanza que si nosotros no infundimos a nuestras segundas o terceras, cuartas, quintas generaciones el estudio de la palabra del Señor, por medio de la sabiduría de la palabra del Señor, van a salir ellos ganando, porque a todos los jóvenes, nuestras otras generaciones, ya no van a saber nada del Señor por medio de la palabra, van a confundirse, que si vienen del chango porque la ciencia lo dice, la ciencia. So que de ahí cuenta nosotros mucho que nosotros como padres, como abuelos, como nietos, como vayamos infundiendo, como hacían los judíos, nuestras creencias y todas nuestras generaciones venideras. Porque si no, la ciencia con esa teoría va a salir ganando. Nosotros sí tenemos mucho trabajo en eso también. Sí, en cierto aspecto es cierto. Bueno, en el sentido, por ejemplo, la ciencia, como les digo, o sea, hay cosas que son comprobables. Hay muchas cosas en las cuales están en teoría por limitaciones tecnológicas que tenemos o limitaciones humanas. Pero sí hay muchas cosas, como les digo, o sea, que son constantes, las leyes de la fuerza. De hecho, por ejemplo, hay muchas leyes que desconozco, o sea, es porque algunas cosas las he leído y ahorita a lo mejor malinterpretaría muchas de ellas. Las leyes de la fuerza y la atracción son leyes porque se pueden calcular y se pueden demostrar. La gravedad, la ley de la gravedad se puede calcular, se puede demostrar y si ahorita se hace un experimento lo podemos comprobar una y dos veces o 20 veces que lo hagamos se puede comprobar. Entonces hay muchas cosas en la ciencia que nos permiten y que nos han dado una comodidad y una vida. O sea, muchas de las cosas, esta luz que tenemos, este proyector, ese reloj, estos aparatos, el internet, todo eso ha venido a través de la ciencia. Y nos ha dado una calidad de vida mucho mejor en ese aspecto. Pero, como les digo, o sea, hay otras cosas en las cuales entran, como estas cuestiones que vemos que entran de hecho, aún en la religión. O sea, por ejemplo, hay una teoría que dice que, no recuerdo cómo se llama, pero dice que es mitad de la evolución y mitad religión. O sea, dice, no, Dios sí existe, pero creó la tierra y ahí la dejó y ya se desentendió y por eso todo surgió la evolución. Entonces hay varias cosas que surgen así. Dígame, hermano. Yo digo que nosotros como cristianos y que hemos leído la Biblia y sabemos de dónde venimos, ¿verdad? Y que hemos leído principalmente del libro de Apocalipsis, no nos debe de tener ninguna clase de duda de todo lo que digan los demás, los científicos, todo lo que dicen, todo lo que inventan, porque nosotros sabemos cómo fuimos criados. Sí. O sea, cómo fue que él formó, ¿verdad? Los primeros, que fue Adán y Eva, y debemos de estar bien seguros de, como dice la hermana Valentina, de hablarles a nuestros nietos o a jóvenes que vengan y pregunten de la evolución. Yo tengo unas sobrinas que me trajeron esas preguntas y yo le dije, yo te voy a contestar lo que me estás preguntando, le dije yo, pero como tú eres una muchacha muy estudiada, son muchachas estudiadas, le dije yo, si quieren saber más, le dije yo, cómprense una Biblia y escudriñen las escrituras. Allí les va a decir si nosotros somos criadas por un chango o somos de Dios. Básicamente, por eso en las universidades, no sé qué tan familiarizados estén con eso, pero hay apologistas, eso se le llaman apologistas a las personas que
a través de tanto de la ciencia como de la Biblia pueden demostrar y pueden contestar ese tipo de preguntas a gente como en las universidades. Por lo general en las universidades entra mucho eso de querer cambiar esa mentalidad. De hecho, se ridiculiza la mayor parte de los jóvenes que tienen una creencia y de hecho por lo general se les busca, ¿no? Aquí, o sea, estamos hablando que en el caso de filosofía o sociología, cuando entran en estas materias casi por lo general preguntan, a ver, ¿quién es cristiano? Ok, vamos a refutar por qué y empiezan y entonces por eso hay personas a las cuales se dedican a esto de la apología para poder entablar intelectualmente estas cuestiones. Y son personas de mucha bendición, como les digo, o sea, hay una persona, Charles, recuerdo, olvido el apellido, es un físico matemático de la Universidad de Oxford, y él es uno de ellos que hace simposio en las universidades para contestar ese tipo de preguntas. Entonces, él dice que la poca ciencia te aleja de Dios y la mucha ciencia te acerca a Dios, porque entender lo complejo de nuestro cuerpo, la complejidad de todo lo que nos rodea, o sea, eso te hace entender de que hay un ser el cual hizo todo perfecto y tiene un intelecto, un conocimiento que escapa de nuestra sabiduría. Entonces, regresando otra vez al tema, sobre Dios es inmutable, vemos que Él no cambia, o sea, Él no es... por decir, como la ciencia que hay veces que tiene que rectificar o decir que se ha equivocado en algunas cuestiones, pues vemos que Dios no. En el punto número 1 que tenemos ahí, vemos que en las Escrituras el nombre de una persona tiene un gran significado, y si ustedes recuerdan, hemos estado hablando de esto. O sea, en los últimos 3 estudios hemos visto, bueno, este es el tercero. En los otros 2 anteriores también nos ha presentado este mismo texto de Éxodo 3:14, y nos hace la misma pregunta, que el nombre de una persona tiene un gran significado. O sea, esta es la tercera vez que nos recuerda la lección sobre este mismo texto. Y este mismo nombre, yo soy el que soy, o sea, tiene un gran peso para los judíos. Entonces, cuando Jesús decía yo soy, ellos lo veían como una blasfemia por la intensidad o por el peso que tenía más bien este nombre, decir yo soy. O sea, básicamente estaba diciendo que Él era Dios. Y como vemos, este mismo yo soy, o sea, tiene también muchas connotaciones. O sea, aquí lo tenemos hablándonos sobre la inmutabilidad de Él, y vemos que dice aquí, por ejemplo, yo soy el que soy. Este nombre se deriva del verbo hebreo haya, que significa ser o existir. No solo denota la eterna naturaleza y la autoexistencia de Dios, sino también su inmutabilidad. Él siempre es y siempre es el mismo. La vez pasada que hablábamos sobre esto mismo de la eternidad, nos decía que la idea que transmite está declarada, esta declaración es la que existe, o la existencia de un atributo de la naturaleza misma de Dios. A diferencia del hombre, Dios no determina existir ni hacer un esfuerzo para existir. Él simplemente es. Y luego después hablamos sobre la autosuficiencia de Dios, que es autosuficiente. Y veíamos que este nombre demuestra que la existencia de Dios no fue causada ni depende de algo o alguien fuera de sí mismo. Es la naturaleza de Dios existir, y por eso Él siempre es. Sin ningún esfuerzo, Dios no tiene ninguna necesidad que deba satisfacer, no tiene ningún vacío que deba ser llenado, ni ningún propósito que requiera de la ayuda de otro. Y veíamos que Primera de Corintios 15:10 hablaba sobre esto, cuando él declaró que por la gracia de Dios soy lo que soy. Solo Dios es capaz de declarar yo soy el que soy en virtud de sus propias perfecciones y de su poder. Entonces, esta es la tercera vez que la lección nos vuelve a reforzar con este nombre con el cual se le presentó a Moisés. O sea, yo soy el que soy. ¿Mande?
también nos habla de esto mismo. Entonces, vemos que el nombre o el nombre de Dios, en el cual pues a través del tiempo se ha perdido esa pronunciación, como ya les había comentado, o sea, porque el nombre de Él, o sea, siquiera nombrarlo, como decía ahí, o sea, no nombrarás el nombre del Señor en vano, para ellos representaba un temor enorme. Porque vuelvo a lo mismo, o sea, ellos entendían, ellos habían visto de primera mano el poder del Señor. Tanto así que cuando el Señor habló al pueblo, el pueblo se atemorizó tanto que le dijo a Moisés, que te hable a ti, o sea, a nosotros nos da miedo que Él nos hable. Entonces, tú sé nuestro representante, tú ve y tú habla con Él, y cuando Dios te habla a ti, tú vienes y nos dices lo que Dios quiere. Entonces, tanto era el temor a pronunciar siquiera el nombre del Señor, el que a través del tiempo se perdió el sonido fonético de esas palabras, y ellos por eso utilizaron el nombre Adonai, que vemos muy comúnmente en las Escrituras. Entonces vemos que Dios es inmutable, y vamos a entrar a ese inciso B que nos dice Deuteronomio 32:4, la roca. Y vemos que en Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Entonces vemos que este nombre necesita un poco de explicación. Dentro de la creación no hay muchas cosas que sean más permanentes o invariables que una piedra o una roca. Y las montañas que éstas forman, es un consuelo saber que aún esa metáfora es inadecuada. Cuando todas las rocas de esta tierra sean polvo, Dios permanecerá invariable. Él seguirá ahí. Entonces, este versículo, como dice aquí, o sea, nos habla de esa inmutabilidad del Señor, porque nos dice, aparte de eso, que Él es una roca. De esa comparación dice que es obra perfecta. O sea, nos habla también de su perfección, nos habla aparte de esa rectitud, o sea, de esos atributos en los cuales Él existe. O sea, dice que en Él hay rectitud, en Él hay verdad, dice que no hay iniquidad en Él y es justo y recto. Entonces, de igual forma, así como todos estos atributos, o sea, podemos decir que todos estos atributos existen en Dios. Entonces vemos que Dios nunca va a cambiar de ser justo a ser injusto. Dios no va a ser de una persona que no sea recta, de una persona recta no va a ser una persona que no vaya con rectitud. De una persona que dice que no hay iniquidad en Él. O sea, vemos que nos dice, o sea, es justo, como lo decía aquí. Entonces, dice que todos los caminos de Él son rectitud. Él va derecho. Él nunca va así torciéndose o que ya me equivoqué y hace una vuelta en U, como nosotros por lo general cuando vamos saliendo de la casa y se nos olvidan las llaves y vamos a retornar otra vez. Hay una comparación cuando dice el Señor que va, bueno, escapa de mi mente ahorita el versículo, pero nos dice que hay una metáfora. Cuando los bueyes iban arando, dice que tomemos nuestro arado y vayamos recto. Y más bien dice, nadie que mirando atrás, recuérdenme el versículo porque ya hice una capirotada, ya estoy igual que el Chapulín. Cuando trataba de decir, nadie que tomando el arado mire atrás. Algo así es el versículo, pero no recuerdo bien el... ¿Pueden leerlo? Ese es. Esa analogía nos hace ver esto mismo. De lo que hablaba. Los caminos del Señor son
son rectitud. Y nos habla y nos entiende, podemos también, o sea, es recto. Como dice, la hermana nos leyó en Lucas, que nadie que tomando el arado mira atrás es apto para el reino. No sé si ustedes han tratado de cerrar los ojos y caminar. Y por lo general dicen, vamos a irnos derecho, y ya cuando abrimos los ojos estamos allá, quién sabe dónde. O sea, no. Lo mismo pasa cuando los surcos tienen que ir derecho. Si por lo general vamos nosotros caminando y volteamos para un lado, o sea, tendemos a, ya sea que nos vamos para un lado o para el otro, es la misma metáfora en este sentido. O sea, dice la Escritura que puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces nosotros, por ende, tenemos que ver al frente donde está Cristo, donde Él, como dice aquí, esos caminos son rectos en los cuales nosotros debemos caminar. Porque por lo general, cuando nosotros perdemos de vista a Cristo o esos caminos y volteamos al mundo, es lo que nos pasa. Tendemos a desviarnos. Y muchas de las veces, con poquito que nos desviemos, o sea, al final del día, ahorita nos desviamos 2 grados, que es una nada. De hecho, ninguno de nosotros podía diferenciarlo. Pero, por ejemplo, para un rifle, una bala, 2 grados es exactamente, o sea, es una distancia enorme. De aquí a 100 yardas, ya el blanco de donde usted le iba a pegar, o sea, es enorme. Y de aquí a 1000 yardas, olvidado, o sea, eso ya son metros. Entonces, es la misma metáfora. Entonces, nosotros tenemos que caminar sobre esos caminos en los cuales son rectos, son rectitud del Señor. ¿Por qué? Porque Él, vuelvo a lo mismo, Él es inmutable, Él es invariable. Todo lo que Él ha pronunciado, todo lo que Él nos ha dicho, es perfección. Entonces, lastimosamente, pues nosotros, como si somos cambiantes, como hemos distorsionado todo lo que nos ha dado el Señor, pues lastimosamente nosotros tenemos muy malentendido lo que el Señor ha creado para nosotros. Entonces, por eso necesitamos la guía de Él para nosotros caminar en la verdad. Punto número 2. Habiendo considerado los nombres de Dios que comunican su inmutabilidad, ahora veremos algunas de las declaraciones bíblicas más importantes con respecto a este atributo, que nos enseñan acerca de la naturaleza inmutable de Dios y su relación con su creación. ¿Cómo demuestran su grandeza? Salmos 102, 25 al 27. ¿Alguien que le guste leer? Dice, desde el principio ni tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Así es. Entonces, ¿qué nos enseña acerca de la naturaleza inmutable del Señor? Y vemos eso mismo, ¿no? Vemos que todo termina y cambia, como nosotros y la naturaleza, mas Él permanece y Él no cambia. O sea, Él va a continuar aun cuando todo, por así decir, va a perecer. O sea, cada uno de nosotros va a perecer. Cada uno de nosotros va a morir, pero Él va a seguir permaneciendo. Su palabra va a seguir permaneciendo como lo ha hecho a través de estos años. No recuerdo qué escritor había dicho que la palabra del Señor iba a desaparecer. Esto no va a durar. Y poco tiempo después falleció de una muerte trágica, cuando él hizo ese comentario. Entonces vemos que su palabra, a pesar de todos esos años, o sea, Ha sido la misma. continúa. Tantas predicaciones, millones de predicaciones que se han hecho a través de este libro, y aún todavía seguimos encontrando verdades y sigue fluyendo esa vida a través de esa palabra. Entonces, vemos que desde el principio Él fundó la tierra y los cielos y son obra de sus manos. Y vemos cómo habla de la creación, dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás.
y todos ellos como unas vestiduras envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero Él va a seguir siendo el mismo. Entonces, vamos al B, que nos dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Muy bien, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces aquí vemos que Dios es inmutable en sus propósitos y eso debería darnos plena confianza y gozo en Él. Y lo tenemos porque si ustedes ponen en contexto lo que es Malaquías, o sea, el último profeta, pues vemos que básicamente Israel se descarrió. Y no solamente esta vez el Señor les hacía este comentario o esto mismo, o sea, porque muchas de las veces el pueblo de Israel se descarrió y siendo sinceros, si nosotros hubiéramos estado en la situación de Dios, pues muchos de nosotros hubiéramos eliminado de la faz de la tierra a los judíos, a Israel, por cabezones. Porque la misma escritura dice que hasta parecía que lo hacían a propósito, o sea, decían, no, y llegó este rey y era más, ¿cómo se dice? Peor que el otro, o sea, hacía cosas más desagradables para el Señor y hasta parecía que hacían una competencia, no, yo voy a hacer más blasfemias contra del Señor y voy a hacer esto y entonces decía que había más maldad en ese sentido. Entonces el Señor una y otra vez les decía, y a causa de David no voy a hacer esto, o no voy a actuar de esta forma, o por causa de Abraham no voy a hacer esto. Entonces una y otra vez el Señor respetaba lo que Él había hablado, o las promesas que les había dado a ellos. Entonces eso debería darnos plena confianza de que el Señor ha dicho que Él siempre va a estar con nosotros. Eso debería darnos plena confianza, porque si Él lo ha dicho, Él lo cumple. Cuando Él dice que Él va a estar hasta el fin de los tiempos con nosotros, esa es una promesa y significa que Él lo va a cumplir. Entonces, aunque para el hombre es difícil concebir que exista un ser inmutable dentro de nuestra esfera de experiencia, la vida consta de una serie de cambios, principado desde el inicio de la vida hasta llegar a la tumba y aún más allá de ella. Todo cambia todo el tiempo, pero no es así con Dios. No tiene un principio ni un fin. Sus atributos ni crecen ni disminuyen. Para Él no hay sorpresas ni accidentes. ¿Con qué razón el salmista decía, para siempre es su misericordia? El salmista pudo decir lo mismo de su amor o de su omnipotencia, aún de su justicia y de su ira contra el pecado, porque Él no cambia. Santiago decía que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Martín Lutero exclamó una vez, si yo fuera Dios, haría pedazos al mundo, porque Dios es Dios, es que no somos destruidos. Pusey parafrasea hermosamente este versículo. Dios podría con justicia desecharnos a ellos y a nosotros, pero se atiene al pacto que hizo con sus padres. No los consume, sino que con su invariable amor guarda a que se arrepientan. Nuestra esperanza no está en nosotros mismos, sino en Dios. Entonces, que ese sea nuestro consuelo. Entonces vemos que del mismo modo nuestra única esperanza está en el amor elector de Dios en Cristo. Y esto lo tenemos en la Escritura, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
Como a Pablo nos muestra en Romanos 8, este amor elector de Dios en Cristo es la base de nuestra confianza en que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios sigue siendo el mismo con todo desde los días de vuestros padres. Os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Resulta alarmante que el pueblo de Dios estuviera dándole la espalda en aquel tiempo, y aún es más inquietante que esta conducta suya hubiera sido característica durante generaciones. No se trataba de una caída excepcional, sus raíces están arraigadas en lo profundo dentro de ellos y su comportamiento era típico e incluso normal. Entonces vemos que ese amor que nos tiene el Señor es inmutable, no mengua, no aumenta, porque ya es perfecto. Entonces ahí debe de estar nuestro consuelo. Ahí en Malaquías 3:6 viene una nota que dice: esta es una demostración poderosa de cómo la inmutabilidad de Dios afecta su relación con su pueblo. Aún en medio de la infidelidad de Israel hacia Dios, Él permaneció fiel porque no cambia y sus promesas no fallan. Lo mismo lo hizo con Oseas, en esa vida que el Señor le dijo que tuviera. O sea, veía esa infidelidad que tenía con la esposa. ¿Cómo era la esposa de Oseas? Y sin embargo el Señor le decía: estate ahí. Y eso hacía referencia a cómo el Señor, a pesar de que su iglesia ha sido infiel y de hecho ha sido comparada con una prostituta por la inmoralidad, aún así el Señor ha sido fiel a su novia, que es la iglesia. Entonces, eso debe de darnos consuelo en medio de nuestro pecado. Entonces, Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, y en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así es, entonces ya había leído este texto como apoyo, y aquí lo tenemos otra vez. Entonces vemos que Dios exhibe su santidad, su bondad, amor, integridad e inmutabilidad. O sea, básicamente Santiago nos muestra estos atributos del Señor. Y en la nota dice, la traducción que hizo la New English Translation dice, de este versículo en español diría: toda dádiva generosa y todo don perfecto viene de arriba, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay variación ni la más mínima señal de cambio. Entonces eso nos muestra pues cómo el Señor pues no hay cambios en él. Y Dios, vemos que Dios es perpetuo, es constante y consistentemente bueno. Nunca se pone de mal humor, nunca cambia para peor y nunca cambia para mejor, porque ya es perfecta y maravillosamente bueno en todos los sentidos, y no se puede ser mejor que Dios. Si pudiera cambiar para mejor, eso significa que no es bueno en última instancia, pero sabemos que Él sí lo es. En otras traducciones, cuando habla sobre en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación, pues hay diferentes versiones, en la cual, por ejemplo, en la BJL nos dice en quien no hay cambios ni sombra de rotación. En la NTV dice: él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Entonces todo eso nos hace denotar pues que básicamente no es como ustedes han visto los relojes de sol. Entonces es lo que trata de decir. O sea, cuando está el reloj con el triángulo que trae ahí, pues vemos cómo la sombra, o sea, a través se va moviendo el sol, pues la sombra va cambiando de posición. Era como la forma en que en tiempos cuando no existían los engranes y todas estas cuestiones, pues ellos medían el tiempo de esa forma.
vemos que estos términos reflejan la frase de los cuerpos celestes, de la luz. Dios no es como ellos, Él es inalterable. Esto no implica que Él sea inflexible o no sienta compasión ante las necesidades humanas, sino que su naturaleza, su carácter de amor y compasión para con los humanos no cambia. Los creyentes pueden confiar en las promesas de Dios porque Él es invariable, o sea, Él es inmutable. Entonces vemos que vamos a avanzar de una vez a Hebreos 13, capítulo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8, perdón. 13:8. Sí, Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. así es. Y muchas de las veces lo hemos dicho, ¿no? Por X o Y, en algo hemos dicho y no, es que Jesús es ayer, hoy y siempre. Entonces, vemos en este versículo que aunque los líderes, el mundo y sus circunstancias cambien, nuestro Salvador sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, Él va a seguir siendo el Rey, Él va a seguir siendo el mismo. La misma persona con la cual nos amó desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Dice, aunque nuestras circunstancias externas siempre cambien, no tenemos que preocuparnos de que Cristo cambie. Su disposición hacia nosotros es fija para la eternidad. No tenemos que preocuparnos de que su poder de salvación aumente o disminuya. Nuestros líderes pueden morir, pero Jesús seguirá siendo fiel a sus hijos. Podemos descansar en la absoluta confianza de que nunca cambiará. Y tenemos una nota ahí abajo que dice, nuestra salvación está asegurada porque nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es inmutable. Su carácter perfecto, la redención que Él proveyó y todas sus promesas son las mismas de ayer, hoy y para siempre. Entonces, ese debe ser un gran consuelo para los cristianos. Ahora entramos a lo que es el punto número 3 y nos dice, habiendo considerado muchos versículos que hablan de la inmutabilidad y naturaleza de Dios, ahora consideremos aquellos pasajes que hablan específicamente de la inmutabilidad de su palabra y su consejo. Entonces vamos a ver qué nos enseñan estos versículos de la palabra del Señor y del consejo del Señor, o sea, lo que Él ha dicho. ¿Qué nos enseñan acerca de la relación de Dios con su creación, específicamente con el hombre? Y tenemos primero de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Así es. Entonces, nos enseña que Dios no es como nosotros, que cambiamos de parecer constantemente. O sea, lamentablemente nosotros, como les digo, o sea, hoy decimos sí, mañana decimos que no, o muchas de las veces ni siquiera damos una respuesta, pues déjame ver. O sea, pero el Señor no es así. Entonces, vemos ahí una nota que viene ahí en el libro y dice en 1 de Samuel 15:29, las Escrituras declaran que Dios no es hombre para que se arrepienta. De este y otros pasajes es claro que la inmutabilidad de Dios se extiende incluso a su consejo y voluntad. Él es perfecto en sabiduría, por lo tanto no erra en lo que decreta. Es todopoderoso, por lo tanto es capaz de hacer todo lo que ha decidido. Pero, ¿cómo reconciliamos esta enseñanza con otros versículos que parecen enseñar lo contrario? En Génesis 6:6, se arrepintió Jehová de haber hecho a hombre en la tierra. En Éxodo 32:9-14, el Señor se arrepintió de destruir a la desobediente nación de Israel. Por último, en Jonás 3:10, Dios se arrepintió del mal que había hecho, que haría a la ciudad de Nínive. ¿Se contradicen las Escrituras? ¿Realmente Dios cambia de opinión? La respuesta no es tan compleja o misteriosa como pudiera pensar. Las Escrituras enseñan claramente que las perfecciones, los propósitos y las promesas de Dios son siempre las mismas, pero esto no significa que su relación ¿qué dice? Relación con su siempre cambiante creación y su disposición hacia esta no puedan variar. Génesis 6:6 simplemente se refiere a la santa respuesta de Dios al pecado del hombre
y su determinación de borrar al hombre de la faz de la tierra. En primero de Samuel, en Éxodo 32, 29 al 14, Dios se arrepintió de destruir a Israel como una respuesta clemente a la oración de Moisés, una oración en la que Dios llevó a Moisés y lo fortaleció para que lo hiciera. Y esta es cuando les hacía el comentario, en aquella vez, que les decía yo, una vez tuve una pregunta de alguien y me decía que si la oración cambiaba a Dios, y yo decía, pues no, o sea, y me sacó este versículo de Moisés, cuando baja Moisés, cuando sube Moisés al monte, por los mandamientos, el pueblo se desesperó. Y lo que hicieron, se desesperó y dijeron, no, pues es que ya pereció, y empezaron a presionar a Aarón para que les hiciera un dios, para que tuvieran alguien a quien ver visualmente para adorar. Y la cuestión es de que juntaron oro, hicieron el becerro y se hicieron un desmanes ahí. Entonces, dice que bajó Moisés y vio toda esa cuestión. El Señor dice que se enfureció al ver cómo tan pronto, o sea, ni siquiera habían pasado un periodo extenso cuando estos ya estaban idolatrando un becerro y haciendo todas estas cuestiones. Entonces, dice que el Señor se enfureció tanto que los quiso, o sea, ahí mismo los iba a impartir justicia. En esto Moisés ora y les dice, Señor, pues no, que no acontezca así. Y él intercede por ellos y me dice, pues ahí Moisés cambió a la decisión de Dios y todo esto. Pero realmente Dios dijo que los iba a exterminar y los exterminó. No pasó mucho tiempo y en esa misma noche dice que salieron los que no adoraron al becerro, y dice que pasaron cuchillo a muchos de los que estaban ahí. Y no más pasó el tiempo, al día siguiente dice que iban no sé qué tantos, y creo que como 23,000. Igual el Señor impartió justicia. O sea, a final de cuentas lo que dijo el Señor se hizo. Entonces vemos que lo único que nos da consuelo cuando nosotros oramos es que vemos reflejada la voluntad del Señor. Porque cuando oramos y pedimos por algo y no se cumple la petición o esto, pues sabemos que no era la voluntad del Señor. Pero cuando se cumple, pues entendemos que el Señor era la voluntad del Señor. Dios contestó en ese sentido, y que era su voluntad que así hiciera. Entonces, vemos que pues aquí se dice que destruyó a Israel como una respuesta clemente a la oración de Moisés. Y dice que lo fortaleció al último a Moisés para que lo hiciera. En Jonás 3, del 4 al 10, dice que Dios simplemente se arrepintió de destruir a Nínive cuando esta ciudad se arrepintió de su pecado. Y vemos que estos pasajes son recordatorios para nosotros de que la inmutabilidad de Dios no significa inamovilidad. Dios no cambia, pero Él no es estático ni apático, ni está al margen de su creación. Dios es dinámico e interactúa con su creación. Él es siempre el mismo, pero su creación, su relación y sus tratos con los hombres, quienes son mutables, varían según como ellos respondan a Él. Esto no es una contradicción a su inmutabilidad, sino una prueba de que Él siempre responderá a las acciones de los hombres de una manera constante con sus atributos invariables. Que estaba bastante extenso esa nota. Entonces vamos al siguiente punto, que es números. Creo que esta cosa ya se trabó aquí. Ahí está, números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Ok, entonces vemos que aquí que es total
y completamente diferente de las criaturas a las que ha creado. Es eterno, perfecto, santo, recto, amante, bueno, generoso y no cambia. Un Dios para ser adorado. Entonces vemos que Él o sea, no es como nosotros. La palabra define el carácter moral de Dios. Él no miente. Y lo que Él ha dicho se cumplirá. No hay nadie quien pueda poner resistencia, ¿no? A final de cuentas, el consejo de Él se va a cumplir sí o sí. Entonces, tenemos ahí ese versículo. Salmos 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, y de hecho repetí el mismo pensamiento de Salmos al de Números. Bueno, entonces aquí vemos pues que el consejo del Señor permanece para siempre. O sea, básicamente lo que el Señor ha escrito, de hecho, muchas de las profecías que están en el Antiguo Testamento, bueno, no muchas, sino que todas las profecías, todavía faltan algunas que son contadas en cumplirse, pero todas las profecías que los profetas declararon para Israel y para los pueblos vecinos se cumplieron tal como fueron, todas. De hecho, los científicos hicieron cálculos de las probabilidades de que se cumplieran las profecías tal y cual los profetas las declararon. Eran de un exponente exageradamente grande. Y aún así esas profecías se cumplieron al pie de la letra, como el Señor las dijo. Otra traducción dice: el plan de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y es como les digo, o sea, lo que el Señor promete, el Señor lo cumple, tarde que temprano. Y ya para terminar, o sea, para que vean qué tan tremendo eran las profecías, no como las de los profetas actuales que según ellos prometen o que hablan de parte del Señor y nada de lo que dicen se cumple. Hubo una profecía para Tiro, en la cual decía que la iba a descabrajar y que sus muros iban a quedar esparcidos en la tierra y que los iba a dejar como tendedero y como tierra lisa. Y eso pasó con Tiro. Hubo un gobernante que llegó a Tiro porque había un puerto y había una costa. Entonces llegó, y cuando llegó ahí le pidió al rey de Tiro que si le podría proporcionar alimento y algunas cosas. Entonces el rey de Tiro le dijo que no, se negó. Entonces este personaje, y no recuerdo, pero es un personaje conocido, no sé si fue Carlos Magno o fue alguno de estos, pero fue uno de los grandes, y se enfureció. De hecho, mandó traer todas las tropas, y simplemente por el acto de haberle dicho que no, sitió el lugar a tal punto de que duró un buen tiempo ahí. Y estos, como era una costa y ellos tenían embarcaciones, se fueron a una isla. O sea, recogieron todo y se fueron a una isla. Y en su enojo, entró y destruyó todo el pueblo. Y como la escritura dice que derrumbó todo y despedazó todo. Y no conforme con eso, dice que hizo a los soldados cargar todas las piedras y hacer un istmo. O sea, como no podía ir atrás de ellos, con todas las ruinas que de hecho dice la escritura que iban a ser arrojadas al mar, todas las estructuras, y él agarró todas los pedaceríos, las piedras, y hizo un puente con puras piedras solamente para ir a destruir a ese rey. Y actualmente este pueblo, esta isla es una isla plana en la cual los pescadores tienden redes. Entonces,
Tal vez no es tan presente lo que, o sea, a lo mejor es un par de tiempos o es un periodo, pero a final de cuentas el Señor cumple lo que promete. Entonces, vemos que el Señor es inmutable, el Señor no cambia y eso debe darnos un gozo y consuelo. Entonces, eso es todo, hermanos, y Dios les bendiga.